Esta medida cautelar o medida de coerción tenemos que solicitarle al juez de la investigación preparatoria, no de frente ir y ya está, y no más, sino solicitarle al juez, bien, al Poder Judicial. Ahora, bien, no a cualquier persona se le puede interponer una prisión preventiva. Para prisión preventiva existen presupuestos, existen requisitos que está regulado en el 268 y el Código Procesal Penal. Al igual que el impedimento de salida, detención preliminar judicial, tal vez por ahí una comparecencia con restricciones, ¿no? El embargo, la incautación, bien, la inhibición, esas cositas tienen presupuestos. Bien, al momento de yo explicar no voy a ser muy, bueno, no hacer con palabras técnicas, voy a tratar de hacerlo más flexible, porque acá sí es un poco complejo al entender ciertas cositas, porque hay que saber y memorizarse en sí. Pero bueno, todo está regulado, bueno, todo está en el Código Procesal Penal. Bien, en todas formas voy a abrir, también ustedes si tienen a la mano el Código Procesal Penal, sería lo más recomendable. Colega de entrado, Sarita, venga. Ok, bien, si desean, por favor, sería lo más recomendable que tengan el Código Procesal Penal en la mano para así poder estar bien. En- Ahí está, listo, perfecto. Vamos a arrancar. Una medida de coerción, como ya pueden ver la diapositiva, es una limitación fundamental a un derecho. Claro está, porque si yo solicito prisión preventiva, ¿qué derecho fundamental estaría privando? Si, si solicito prisión preventiva, ¿qué derecho fundamental yo estoy privando? ¿Derecho a la vida? ¿Estoy que le privo sobre su vida a esa persona? La libertad. Exacto. Estoy privándole de la libertad. ¿Y la libertad es un derecho humano o un derecho fundamental? ¿Está en la Constitución o en el Código Civil? Y si es fundamental, ¿dónde está adscrito? ¿Dónde se encuentra adscrito la libertad? ¿En dónde se encuentra adscrito? En la Constitución. Y si yo digo derecho al nombre, ¿dónde se encuentra el derecho al nombre? ¿Sería un derecho fundamental el derecho al nombre? ¿Al nombre y el apellido es un derecho fundamental o un derecho humano? ¿Qué opinan? ¿El derecho humano, perdón, el derecho al nombre es un derecho fundamental o un derecho humano? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos, chicas? El derecho al nombre y al apellido. ¿Qué opinan? ¿Dónde se encuentra escrito el derecho al nombre? ¿En la Constitución, en el Código Civil o en el Código Penal? ¿Dónde se encuentra el derecho al nombre? ¿Qué opinan, chicas, chicas? ¿En la Constitución? ¿El derecho al nombre se encuentra en la Constitución? En el Código Civil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Recuerden derecho de las personas, compañeros. El primer artículo te habla sobre el sujeto de derecho. A ver, a ver, a ver. Eso me ha preocupado, me ha preocupado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo mi código civil acá, está en la oficina. Ah, este es lo malo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, detesto cuando ponen estas cositas. Título preliminar. Ya. A ver, ¿dónde se encuentra el derecho al nombre? ¿Mm? A ver, acá está. ¿Cuál constitución, colegas? Está en el Código Civil. Artículo 19. Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Ok, entonces recuerden que un derecho fundamental, bien, obviamente es un derecho que está, por ejemplo, derecho a la vida, a la propiedad, a la educación, a la libertad, etcétera. Un derecho humano vendría a ser un derecho, por ejemplo, derecho al nombre, derecho a la vida, derecho, no sé, un derecho, uno así, a ver, otro ejemplo aparte de derecho al nombre, ¿qué opinan? Derecho humano, ¿bien? Humano.
derecho humano. ¿Qué derecho sería considerado como derecho humano? ¿Qué opina? Aparte del nombre, aparte del concebido, que es cuando le favorece derecho patrimonial, ¿qué derecho existe aparte del nombre? Regulado en el Código Civil. Creo que hay que hacer una clase también sobre derecho de las personas. ¿Qué derecho existe aparte del derecho al nombre? Abran su Código Civil. A la imagen, a la voz, la reputación, ¿no? Al honor y a la reputación. Nadie puede faltar otro derecho a la reputación. ¿Qué más? A la imagen, a la voz, ¿no? Eso es de, bien, apellido del hijo, ¿ves? Derecho a la imagen y voz, a la intimidad personal y familiar, ¿no? Donación de órganos, capacidad de goce, sujeto de derecho. Estas cositas se encuentran reguladas en el Código Civil, pero si tú me dices sobre libertad, no sé decirme que está en la Constitución, perdón, en el Código Civil, está regulado en la Constitución. Bien, pero bueno, no hay que desviarnos del tema. Un derecho, bueno, una medida de coerción limita un derecho fundamental. Bien, una medida de coerción limita un derecho fundamental. Te voy a privar de tu libertad un momento hasta que salgan los resultados y haya una respuesta bajo tu responsabilidad. Una medida de coerción siempre va a limitar un derecho fundamental. Esa es una primera característica que debemos entender. Ahora, tiene finalidades, claro, una investigación eficaz. ¿Por qué justamente una medida de coerción debe tener una investigación eficaz? Porque si aseguramos la presencia del investigado, este no va a obstruir cualquier tipo de información y así no va a ser un impedimento para que el fiscal pueda seguir recabando elementos de convicción para que así se le pueda solicitar al Poder Judicial una condena, ¿no? Va a ser eficaz, no va a haber interrupciones, no va a haber, oye, sí, pues que se ha escapado del país o que justamente sobornó a los testigos, a los peritos, etcétera. Asegurar la investigación y el proceso, evitar la obstaculización, como ya mencioné, evitar el riesgo de fuga, evitar el peligro de reiteración delictiva, que este delincuente, por más que tú digas que no se va a ir de todas formas, no hay un arraigo estable. Bien, para determinar el periodo de fuga se debe de analizar el arraigo. Y el arraigo es donde la persona se encuentra habitualmente, sea en el trabajo, en la casa, no sé, en cualquier tipo de residencia que éste justamente pueda tener, domicilio, claro está, ¿no? Si yo justamente pido prisión preventiva a una persona que no tiene un arraigo laboral estable, vende caramelos en cada paradero, cada semana se va por la Perla, por, no sé, por San Juan del Urigancho, por San Juan de Miraflores, por San Isidro, o sea, no hay un arraigo laboral estable. Y al no haber un arraigo laboral estable, este sujeto se puede ir a la fuga, ¿no? Porque no hay lugar donde tú puedes ir como fiscal, ¿no? Buscarlo y decir, ah, no, acá está Pepito. Por lo cual hay que seguir con la investigación. Acá el tipo no se va a ir. Está seguro de que él no es culpable, ¿no? Pero si justamente no hay un arraigo laboral estable, obviamente el fiscal puede solicitar prisión preventiva porque no está obligado a que cumpla con todos los presupuestos que establece el artículo 269, sino solamente que puede faltar uno, pueden faltar dos, pero debe haber uno por lo menos para que así haya un peligro procesal. Así como hay situaciones en las que una persona puede solicitar prisión preventiva, existen principios, ¿no? De una medida de coerción, ya sea real o sea personal. Esto que hablo en general. Tenemos el principio de provisionalidad, principio de necesidad, principio de legalidad, el principio de judicialidad, de prueba suficiente y de proporcionalidad. Y acá es lo que yo me voy a centrar. ¿Alguien recuerda cuando hablamos de prisión preventiva cuál es ese test de proporcionalidad? Exacto, Vani, el arraigo domiciliario y laboral. ¿Cuál es ese test de proporcionalidad? ¿De qué me habla el test de la proporcionalidad? ¿En qué consiste ese test? Recuerden lo que hemos visto en prisión preventiva. Lo puse en grande todavía, ¿no? ¿Cuál es ese test de la proporcionalidad? Recuerden, son tres. ¿Cuáles son? El primero les voy a ayudar, debe ser idóneo.
El segundo, ¿cuál es? Debe ser ¿qué? Necesario, exacto, ¿no? Y el tercero dice Arita que debe ser proporcional, ¿no? En sentido estricto, proporcional. Exacto. Una medida de coerción siempre se debe respetar el test de la proporcionalidad. Esta medida debe ser idónea, debe ser razonable, debe ser la correcta, necesaria. ¿Por qué esta medida estás tomando y no otra? Si tú dices prisión preventiva y tienes miedo que se pueda dar la fuga, ¿por qué no una menos gravosa? Fundamentame por qué tú piensas que esta es la necesaria y no esta. Y proporcionalidad, ¿qué es lo que, bueno, tú al privarle la libertad a esta persona, qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué consecuencias tiene? Tal vez esta persona depende de ciertas personas y ciertas personas, y si esta persona, bueno, si este sujeto está preso, las demás personas, ¿quién va a depender? El Estado no vas a decirme que va a ser responsable de ellos, porque en realidad eso es una mentira. ¿No? Así que esto ocasiona muerte tal vez, ocasiona hambre y esto no puede ser permitido, ¿bien? No puede ser dable. Por lo cual podemos solicitar una comparecencia con restricciones o simplemente un impedimento de salida, pero no una gravosa como bueno, que sería la prisión preventiva en este caso. Bien, bacán, listo. Bien, ahora, el principio de legalidad, obviamente este principio de legalidad más que todo es que sea establecido expresamente en la ley. Tú no vas a decirme que una prisión preventiva no está regulado en el Código Procesal Penal o que sea una detención preliminar judicial. Bien, estamos privándole de una libertad a una persona. Vamos a meter presa a una persona. No vamos a estar jugando al policía y al ratero. Estamos privando un derecho fundamental de la persona, un derecho que justamente la Constitución recoge y protege ciegamente, al igual que el derecho a la vida, por lo cual todo debe estar expreso en la ley y obviamente en la forma y por el tiempo, que tal cual está regulado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Tú no vas a decirme, Mauro, el fiscal solicita prisión preventiva por... Tú no vas a decirme, Mauro, yo solicito prisión preventiva hacia ti y justamente no hay algo que lo regule. No hay algo que diga si efectivamente el juez lo ordenó. Todo debe ser expreso tal cual está en la ley. El principio de legalidad, más que todo es eso. No hay nada, no hay mayor ciencia que discutir, ¿no? No hay mayor ciencia que discutir. El principio de legalidad es, para mí creo yo que es el principio más fundamental que otro, aparte del principio de proporcionalidad. Para mí esos dos principios son fundamentales. Bien, pero hoy en día acá hay una gran problemática, pero bueno, no vamos a entrar sobre opiniones respecto a esto. Vamos a seguir con la videoconferencia respecto a las medidas de coerción. Pero un principio fundamental es el principio de la legalidad, como ya pueden ver. ¿Ven? El siguiente, acá como ya mencioné, son importantes. El principio de la proporcionalidad. Vamos a entrar a un criterio de ponderación. ¿En qué consiste esto? Bien, más que todo aplicamos el test de la proporcionalidad. La aplicación tiene que ceñirse a determinadas reglas. Sus efectos no deben excederse la finalidad perseguida por la ley. La medida debe ser proporcional al peligro. Como ya mencioné un ejemplo anteriormente, si yo solicito prisión preventiva a Sarita y no tengo peligro de obstaculización, tengo poco peligro procesal hacia ella, hay un arraigo laboral, pero no hay un arraigo domiciliario, tengo poco peligro procesal y yo estoy solicitando prisión preventiva. ¿Por qué si yo tengo miedo que ella se pueda dar la fuga, por qué no simplemente solicito un impedimento de salida? No, hay que ser proporcional con la medida, hay que ser necesario. De todas las medidas que hay, Mauro, las 5.000, tú solicitas prisión preventiva por la única razón que tienes miedo que ella se pueda dar la fuga. Y si tienes miedo de que se pueda dar la fuga, ¿por qué no aplicarle una menos gravosa que esta? Hay que ser proporcional, ¿no? Esa es la razón por la cual hoy en día
hay un gran abuso de la prisión preventiva. Y vas a encontrar miles de libros justamente que critican la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, acá, listo. Principio de prueba suficiente. Esto no es muy relevante, más que todo lo puse por teoría. Bien, el principio de la necesidad, como ya pueden ver y pueden saber sobre el test de la proporcionalidad. Las medidas se imponen cuando resulten absolutamente indispensables. No hay otra mejor que esta. Para ti esta es la necesaria. Para ti con esta no hay más. Tienes todo, ¿no? Es la única que te queda. La necesidad procesal exige un cuidadoso examen para disponer su imposición, al margen de un mero trámite formal o burocrático. Es que es muy cierto, amigos. Es muy cierto. Si tú estás solicitando un impedimento de salida, ¿bien? Un impedimento de salida. Tú dices que es idónea, es la más razonable, bacán. Pero no es la necesaria, pues. Si tú tienes bastante perdón, tienes bastante peligro procesal y bastante tema de obstaculización y solicitas un impedimento de salida, se te vaya la fuga. Tú me dices que no, que justamente si tú pides un impedimento de salida no se puede dar la fuga, pero ese tiene avión privado, pues, tiene un jet, tiene un submarino, se va a ir, se te va a escapar. Por eso también hay que ser proporcional y hay que ser necesario, ¿no? ¿Por qué a un narcotraficante solamente solicitas un impedimento de salida y no una prisión preventiva? Hay que ser también razonable y así viceversa, ¿bien? Pues es un tema más que todo, solicitar una medida de coerción que tiene que ver a la par, debe estar a la par con el principio de la proporcionalidad, de legalidad y necesidad. ¿Bien? ¿Hasta acá todo claro? Creo yo que sí, porque más que todo lo que yo estoy hablando es el test de la proporcionalidad, que ya le hemos hablado en prisión preventiva, ¿correcto? ¿Hasta acá me han escuchado o me han entendido? Está muy fácil hasta aquí. No puedo ver otra complicación. ¿Pero qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Por favor. Están ahí, están... Bacán. Ok. Acá no. Ok. Vamos a hablar sobre las características de una medida coercitiva. Bien, una característica de una medida coercitiva. Primeramente, es variable. ¿Por qué variable? Porque puede ser modificada. Y temporal porque ninguna medida coercitiva va a ser permanente. O vas a decirme que en el Código Procesal Penal regula que la prisión preventiva puede ser permanente. ¿Es correcto afirmar que una prisión preventiva es permanente? ¿O hay plazos para la prisión preventiva? ¿Qué opinan? ¿Hay plazos o es permanente la prisión preventiva? No, hay plazos. Me gusta esa coma. Es muy cierto. Regulado en el artículo 272, hay ese artículo regula los plazos, ¿no? Ninguna medida coercitiva va a ser permanente. Por eso se dice que es temporal y es variable. Mauro, ¿por qué es variable? Porque tú puedes cambiar. Tu fiscal dices, ya, prisión preventiva contra Caterín. Bacán, el juez me lo aprueba y se la llevan presa. Se va a Sarita Colonia ahí a pagar, bueno, a esperar los 9 meses que yo he solicitado. Pero al ver ya en el octavo mes que no encuentro muchas pruebas, bien, simplemente solicito comparecencia con restricciones y se va a su casita y a firmar, ¿no? ¿Se puede cambiar? Claro. De una menos gravosa, más gravosa, o de más gravosa, menos gravosa, se puede hacer. Tú dices, ya, meto a Net ahí, 18 meses comparecencia con restricciones, supongamos, ya, supongamos se va ahí en su casita sin salir, se queda en su casa encerrada con 50.000 policías en su casa, afuera de su casa, y no sale para nada. Pero de ahí el fiscal dice, no, aquí encontré muchas pruebas. Ella no se va a quedar en su casita como
como si no hubiera pasado nada. Se va presa, se lleva a Santa Mónica, 9 meses de prisión preventiva, ¡pum! Se la lleva. Y el juez lo declara procedente. ¿Se puede cambiar? Sí. Tú puedes cambiar a una medida coercitiva. Bien, obviamente no puedes hacerlo como fiscal así por así, sino se solicita, se acepta, bien, se declara procedente o improcedente. Entonces se puede ser variable y es temporal, una medida coercitiva personal, ¿no? Solicitud de sujeto procesal, ¿quién solicita o quién está legitimado para solicitar prisión preventiva o cualquier tipo de medida coercitiva? ¿Quién es esa personita legitimado que tiene su medalla de MP? El fiscal, ¿no? El fiscal es el encargado, el titular legitimado para solicitar una medida coercitiva. El juez de garantías puede solicitar una medida coercitiva. El juez de la investigación preparatoria puede solicitar una medida coercitiva. ¿Qué opinan? No, pues. ¿Cómo va a ser? Recuerden, amigos, que el instructor ya acá es el fiscal. Ya no va a ser el juez, como dice o regula el Código de Procedimientos Penales. El instructor hoy en día va a ser el fiscal. Y hacer el fiscal como el titular de la acción penal es el encargado legitimado de solicitar una medida coercitiva. Bacán. Requerimiento debe estar debidamente sustentado. Yo, fiscal, tal, solicito prisión preventiva contra tal, por el presunto delito tipificado en el artículo tal. O sea, debes de fundamentar el porqué. Calificación jurídica, hechos, elementos de convicción, peritaje, tal cosa. ¿Ven? Al estar supeditadas a una situación de riesgo objetivo, amerita un trámite sumarial. No va a ser lento, pues, ¿no? Al decir sumario, amigos, esta palabrita de sumario, debemos entenderlo por un trámite súper rápido, súper célere, simplificado. ¿Bien? Acá. Órgano a cargo de la decisión, el juez penal. Requieren resolución judicial motivada, exactamente. Motivado en derecho procesal penal debe ser fundamentado oralizado. Bien. Su ejecución puede implicar el uso de la fuerza pública, claro, en una detención preliminar judicial, en una detención policial, el tipo se resiste, pues obviamente la policía puede puede emplear el uso de la violencia o también de la fuerza pública. ¿Bien? Su mantenimiento se supedita a la permanencia o variación de las causas de su adopción, como ya mencioné acá, la variabilidad y la temporalidad. Una medida coercitiva puede cambiarse y puede también no durar 5, 9, 20 mil años, es temporal. Hay plazos para cada medida coercitiva, no para todo va a ser igual. Bien, perfecto. Hasta acá todo claro para poder seguir con lo otro. Ahora sí, antes de que me responda, vamos a hablar sobre los presupuestos. Bien, de ahí que sigue después los presupuestos. Ya, ok. Terminamos con esto, empezamos con cada medida coercitiva. Bien, así como hay requisitos y o presupuestos para solicitar una prisión preventiva, hay presupuestos para solicitar o justamente interponer una medida de coerción. Yo detesto hablar en latín, no me gusta. Bien, no sé por qué hay colegas que litigan hablando en latín. Para mí es un poco raro, ¿no? Un poco raro que haya colegas que litigan en latín, pero a mí no me gusta. Pero esta vez voy a decirlo. El fumus bone juris, que más que todo es la apariencia de buen derecho, que haya, ¿no? Que ese hecho pueda ser vinculado a una persona, que haya suficientes elementos de convicción objetivamente que puedan determinarse la comisión de un presunto delito, y este delito puede ser atribuido a una persona, ¿no? Apariencia de buen derecho, más que todo, elementos de convicción graves. El periculum in mora, que más que todo es el peligro procesal, ¿no? Cuando hablamos de peligro procesal, estimados, más que todo es más que todo es cuando haya una posible, bien, posible idea
que esta persona se pueda dar a la fuga, se pueda ir del país tal vez, se pueda ir a otro lugar, etcétera. O también pueda obstaculizarle cualquier tipo de información. Tal vez pueda destruir las pruebas que así estas pruebas sirvan como base para determinar que efectivamente Mauro robó, Mauro donó, Mauro recibió dinero, ¿no? Bacán. El peligro in mora y el famous bonus juris o el famous comisi delicti, más que todo, ¿bien? No soy muy bueno en hablar en latín, como ya mencioné, no me gusta mucho, pero es lo que hay, es lo que debemos de saber como todo colega, penalista, y bueno. Son dos, el famous comisi delicti, que es el primerito, y el periculum in mora, que es el peligro procesal. Al haber o al tener tú como fiscal estos dos presupuestos, puedes solicitar una medida coercitiva. Si tienes el primero y no el segundo, entonces simplemente sigue con tu investigación preparatoria, pero no puedes solicitar una medida coercitiva. Empezamos con la primera medida de coerción. Vamos a empezar de lo más suave a lo más gravoso. Artículo 259 del Código Procesal. Sí estoy grabando, Manuel. Sí, está grabándose. No te preocupes. Una consulta. ¿Alguien tiene el código procesal penal a la mano? ¿Alguien tiene su código procesal? ¿Alguien tiene su código procesal a la mano? Sarita, dime. Dime, Sarita, te Hola, escucho. Mauro, que yo tenía el Código Procesal Penal a la mano. Ah, bacán. Por favor, léeme el artículo 259, por favor. Aquel error está a la par. Bien. Detención policial o detención preliminar policial. Ya. La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando 1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. 4. El agente se ha encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Muchas gracias, Sarita. Bien, en esta medida coercitiva, que es una detención policial, es una medida muy fácil de entender. Por ejemplo, tú al tener una detención policial, no puedes afirmar que deba haber una autorización de un juez. Bien, no hay mandato judicial, como ya mencionó la compañera y también el Código Procesal Penal. No hay una orden, no hay un papelito donde diga si yo, juez penal, autorizo tal, 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 tal. No. Entonces, ¿se puede decir que es algo arbitrario? No, porque justamente debe haber ciertos requisitos. ¿Y cuál es ese cierto requisito? Esta palabrita que me gusta mucho y quiero que entiendan. Flagrancia. ¿Ven? Debe de haber flagrancia. Si yo encuentro a Sarita manejando con 50.000 kilos de cocaína atrás y está totalmente borracha, se ha pasado 3 luces rojas, ¿hay flagrancia o no hay flagrancia ahí? ¿Qué opinan? Yo, policía, estoy paradito ahí en el parque y veo ahí Sarita manejando ¡pum! Rapidísimo. ¿Hay flagrancia o no? Si yo justamente la detengo con 50 kilos de marihuana atrás. ¿Eso es flagrancia o no? ¿Qué opinan? ¿Es flagrancia? Si yo veo a Sarita manejando rápido con 50 kilos de marihuana atrás y está totalmente drogada, ¿es válido decir que es flagrancia? Claro. A ver, a ver. ¿Están ahí? Porque esto sí es muy importante. ¿Se encuentran ahí, por favor? Quiero explicar algo. A ver. Bien.
Chicas, chicos, ¿se encuentran ahí, por favor? Quiero explicar algo muy importante. Bueno, ay, Dios mío, se quedó dormido que la gente. A ver, tenemos acá a Adriana, Alexandra, Dané, Camila, Carla, Dana, por favor, quiero que me... Ok, bien. ¿Alguien sabe cuáles son los tres tipos de flagrancia? Esta es una pregunta que vino en pregunta profa. ¿Alguien sabe los tres tipos de flagrancia? ¿Alguien sabe los tres tipos de flagrancia? ¿Qué opinan? ¿Alguien sabe los tres tipos de flagrancia, chicos? Cuando el fiscal solicita la incoación del proceso inmediato, una de las causales es que haya flagrancia. Y al haber flagrancia, debe haber tres tipos de flagrancia. Les estoy adelantando que son tres. ¿Cuáles son esos tres? Ese es uno. Dos, el siguiente, ¿cuál es? Presunción de flagrancia es uno. Flagrancia en sentido estricto es dos. Falta uno. Cuasi flagrancia, exactly. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos que la primera, bueno, el primer tipo de flagrancia es la flagrancia estricta, de ahí la cuasi flagrancia y de ahí la presunta flagrancia. En flagrancia estricta no hay mayor ciencia, es cuando detienen a la persona en el mismo hecho, bueno, en la misma situación del hecho punible que fue cometido. Por ejemplo, el tipo robó un celular y el policía a los 2 minutos lo agarra, ¿no? Flagrancia en sentido estricto. Cuasi flagrancia, el tipo robó un celular, ¿no? Esperó, pasaron 2 horas y lo encontraron en la avenida Panamericana, pum, lo agarra. Cuasi flagrancia. Te atrapé, pero en casi flagrancia, en cuasi flagrancia, ¿no? Y la presunción de la flagrancia, el tipo robó un celular, le robó, bueno, le vendió a un sujeto Pepito, Pepito se encontraba ahí en la calle y justamente la policía lo detiene a Pepito y puede ser que esta persona ha cometido un delito. Acá dice que es su probable autoría o participación, una presunción de la flagrancia. Tal vez ha cometido el delito, ¿no? Son los tres tipos de flagrancia: flagrancia estricto, cuasi flagrancia y presunta flagrancia. ¿Me han entendido eso? Creo que sí, ¿verdad? Tenemos la flagrancia estricta, la flagrancia, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta. ¿Correcto, chicas? Estamos bien, ¿verdad? No se han perdido, ¿no? A ver, ¿qué opinan, chicas, chicos? ¿Todo ok hasta aquí? Bien, me alegro. Entonces, detención policial, Mauro, así de simple. La policía me detiene sin ninguna orden, sin ningún mandato judicial, bacán. Pero así por así, no. Debe haber flagrancia. Si te atrapan con las manos en la masa, pues no te puedes quejar. Bien, no te puedes quejar porque te han atrapado en plena flagrancia. Y al haber flagrancia, ¿para qué el fiscal solicita ir con la investigación preparatoria o formalizarla? De frente, incoación del proceso inmediato y de frente te vas para sentencia. Bien, así es el trabajo aquí. Pero la atención policial, tú estás manejando, estás ebrio, fumando un porrito y también con un trago en la mano y el policía te ve, te detiene, te hace parar y es justamente conducción en estado de ebriedad. Pa, de frente, prisión, en flagrancia. Te ha detenido sin un mandato judicial. Bien, detención policial, sencillo. El siguiente sería, un dato muy importante. Cuando el agente se encontraba dentro de las 24 horas de producido el hecho. Bien, debe ser dentro de las 24 horas. Cuando la gente se encontraba dentro de las 24 horas de producido el hecho punible con características que determinen que hubiese sido el empleado por... No, acá está mal, disculpen. Acá además que todo es cuando la persona ha sido agarrada con las manos en la masa dentro de las 24 horas y nada más. Acá he repetido otra vez esto. Bien, sobre haber sido el sueño o no haber estado con lentes, esto no va.
Bien, solamente los tres primeros. No sé por qué puse esto. Este acá no va. Y bueno, es dentro de las 24 horas de detención policial. Bien, no hay más. Y ahora, más que todo, una detención policial no va a ser igual que una detención preliminar judicial, y te lo explico el por qué. Pero eso va a ser después. Arresto ciudadano. Ale, ¿me puede leer el artículo 260, por favor? Ale, ¿me puede leer el artículo 260, por favor? ¿Tienen el código procesal a la mano, chicas? Los chicos. Ale, ¿me puede leer el artículo 260, por favor? Bueno, en fin, yo lo voy a hacer. Arresto ciudadano. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. En este estado debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o a mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. El arresto de ciudadano, más que todo, es cuando una persona, tú no al no tener una autoridad, por ejemplo, ser policía o serenazgo, eres un ciudadano, un vecino que no te gusta que estén robando por tu casa, detienes a un raterito, a un pulpín que está robando carros, bien, llantas de carros, lo detienes y te lo llevas a la comisaría. Eso es una medida de coerción, sí. Es una medida de coerción personal real, es personal, claro, pero obviamente es excepcional, ¿bien? No va a ser obligatorio. Tú al ver que una persona está robando, pues no estás obligado a detenerlo y llevártelo a la comisaría. Es opcional. No es, por ejemplo, yo encuentro a Ned fumando un porrito y vendiendo y comercializando, pues obviamente yo no estoy obligado a llevarla a la comisaría porque tal vez me pueda robar a mí. Pero yo al ver a Ned que está ahí cometiendo sus fechorías, obviamente yo no me gusta la delincuencia, para erradicarla, la capturo y la llevo a la comisaría, obviamente. Eso es válido, no me pueden a mí justamente instalar, perdón, relacionarla con ella, o justamente pueda decir que efectivamente yo también fui cómplice o autora con ella. No son cosas muy distintas. Es una medida de coerción yo llevarla a la comisaría porque está en plena flagrancia delictiva, ¿no? Vaca. Pero si yo estoy por la calle y yo encuentro a Pepito robando hace una semana y ahora está tranquilo ahí en la calle, yo lo agarro y lo llevo a la comisaría, ¿sería eso arresto ciudadano? Otra vez el ejemplo, ¿bien? Yo encuentro a Pepito que robó hace una semana, perdón, yo vi a Pepito que robó hace una semana, pero Pepito está tranquilo escuchando música en el parque. Entonces, ¿yo qué hago? Lo agarro a Pepito del cuello y lo llevo a la comisaría. Pregunta, ¿sería arresto ciudadano? ¿Qué opinan? ¿Sería arresto ciudadano o no sería arresto ciudadano? ¿Se encuentran ahí, chicas? ¿Sería arresto ciudadano o no sería arresto ciudadano? Sí, sería arresto ciudadano, dice Catherine. Otra persona dice sí o no. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, chicas? Venga, ¿por qué sí? Si acá en el código procesal penal me dice algo, la flagrancia puede esperar una hora, perdón,
¿Una semana? ¿La flagrancia puede esperar una semana, chicas? ¿Qué opinan? Máximo 24 horas, ¿no? Entonces, ¿sería arresto ciudadano lo que yo he hecho, atrapar a Pepito después de una semana y llevarlo a la comisaría? ¿Sería arresto ciudadano? ¿Qué opinan? ¿Sería arresto ciudadano que yo atrape a Pepito después de una semana que cometió el delito de la comisaría? ¿Qué opinan, chicas? No, no sería arresto ciudadano, porque el artículo me dice que debe haber de flagrancia delictiva. Si el tipo no está en flagrancia, yo no puedo llevarlo así por así. Estoy privando de su libertad injustamente. Bien, es excepcional, facultativa del ciudadano, porque obviamente cualquier ciudadano puede realizarlo. Es de corta duración, solo implica la aprehensión, es decir, agarrarlo y llevarlo sin ningún tipo de aviso, y se produce antes de formalizar la investigación, en diligencia preliminar o justamente en una investigación preparatoria antes de ser formalizada. Bien, en pocas palabras, en diligencia preliminar. Bacán. Ahora sí vamos a seguir con el siguiente, que sería la detención preliminar judicial. Un momentito, por favor, chicas, voy a echar un poco de agua. Ahora sí. ¿Me escuchan, chicas? Sí, ¿verdad? Vamos a arrancar con la siguiente medida de coerción. Medida de detención preliminar judicial. Artículo 261 del Código Procesal Penal. Vamos a ver dónde está. Bien. En la detención preliminar judicial, acá sí debe haber un aviso, ¿no? Bueno, deben de atrapar a la persona con una autoridad judicial. Por su propio nombre lo dice, detención preliminar judicial. Debe estar autorizada mediante un juez para que éste pueda solicitar en flagrancia, no necesariamente. No se presenta en su puesto de flagrancia delictiva, a diferencia de la detención policial. No requiere audiencia ni se notifica al imputado, ¿no? Porque así el imputado se puede dar la fuga. Es como que si yo voy y le digo, oye, Pepito, por si acaso te voy a ir a atrapar en 5 minutos. No, sería absurdo. Bien, existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito y puede desprenderse posibilidad de fuga o obstaculización. Bien, el sorprendido en flagrancia logra evitar su detención, como ya mencioné, si tú lo notificas, pues se puede dar a la fuga, se puede escapar. Se solicita en diligencia preliminar mediante una sospecha inicial y dura 48 horas. Para solicitar una detención preliminar judicial, el delito que se le está imputando a una persona debe ser superior a los 4 años. Si tú solicitas una detención preliminar judicial con un delito de 2 años, pues es imposible, al igual que la prisión preventiva. ¿Bien? Se puede ampliar hasta los 10 días en casos de crimen organizado, 15 días en tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otros delitos graves. Eso se encuentra regulado en el artículo 264 del Código Procesal Penal. ¿Bien? Bacán. Perfecto. Plazos de la detención. Detención policial, 48 horas. Detención preliminar, 72 horas. Bien. Ahora, perdón, disculpen. Detención preliminar, 72 horas. Acá se puede ampliar de 17 días en casos de crimen organizado. Y si es terrorismo o TID, que sería tráfico ilícito de drogas, hasta los 15 días. Esto lo puse acá en el último párrafo. ¿Bien? No se preocupen. Y vencido el plazo, el fiscal deberá determinar si deja en libertad al imputado o requiere la prisión preventiva. Por eso siempre lo he dicho que es variable, se puede modificar, no va a estar allá.
has solicitado una medida coercitiva, ya no puedes cambiarla, ahí nomás, ¿no? No estable ello. El Código Procesal regula que una medida de coerción siempre va a ser variable. Se puede modificar, se puede variar. ¿Bien? Perfecto. Prisión preventiva. Acá creo yo que ustedes ya son muy capos. Ya la mayoría ha entendido que es una prisión preventiva. Quisiera escuchar para qué sirve una prisión preventiva y durante qué etapa puede solicitarla. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué es la prisión preventiva y en qué etapa puede solicitarla? Chicas, ¿se encuentran ahí? Venga, a ver. A ver, Anne, Alexandra, Camila, Donixa, Heisy, Caroline, Caterine, Manuel, Milena, Milesa, Itat, Jimena, Tracy. Vamos, ¿qué opinan? ¿Qué es una prisión preventiva y en qué etapa puede solicitarla? Ya hemos hablado, ya hemos tenido una videoconferencia exclusivamente sobre prisión preventiva. En la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria. En diligencias tú puedes solicitar prisión preventiva, Anet. En etapa preparatoria. ¿Cuándo un fiscal puede solicitar prisión preventiva? ¿En qué etapa? ¿Es correcto decir que el fiscal puede solicitar prisión preventiva en diligencia preliminar o en la formalizada? Bacán. Exacto. Tracy dice privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de precaución. Ya, está bien. Claro. Una prisión preventiva, como ya mencionó, lo mismo del ejemplo anterior, es una medida coercitiva personal que busca asegurar la presencia del imputado, garantizar la presencia del imputado para que se pueda cumplir correctamente el proceso sin ningún tipo de peligro de fuga o de obstaculización. Acá. Perfecto. Artículo 268 del Código Procesal Penal. ¿Alguien podría leerme ese artículo, por favor? Chicas, chicos, ¿alguien podría ayudarme con el artículo 268 del Código Procesal Penal? ¿Alguien tiene el código a la mano? Bueno, vamos a ver. A ver. Presupuestos materiales. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, obteniendo los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia, ¿bien?, de los siguientes presupuestos. Que existen fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Ese es el primer presupuesto. El segundo, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años, prognosis de la pena, segundo requisito. Y el último, que el imputado, a razón de sus antecedentes y otras circunstancias, trata de aludir a la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Cada uno de estos, bien, peligro de fuga y de obstaculización, tienen criterios para analizar. Estos criterios vas a encontrarlo en el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal. Pero estos son los tres presupuestos. Fundados y graves elementos de convicción es el primero. El segundo, prognosis de la pena superior a los 4 años. Y el último, que haya peligro procesal. Estos tres presupuestos son los que regula el Código Procesal Penal. Fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena y peligro procesal. En peligro procesal vamos a encontrar peligro de fuga y de obstaculización.
Jurisprudencialmente se han agregado dos presupuestos más. En la casación 626-2013 Moquegua, la Corte Suprema dijo que aparte de las tres de que regula el Código Procesal Penal, vamos a agregar dos más que el fiscal debe sustentarlo: la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Cuando hablamos de proporcionalidad, amigos, vamos a citar el test de la proporcionalidad, que esta medida debe ser idónea, necesaria y proporcional, ¿no? El mismo test de la proporcionalidad, va la redundancia. Y el último, la duración de la medida. Debes de fundamentarme el por qué tú crees que este plazo es el correcto y no 9 meses. Tú me dices 18 meses, bacán. Fundamentame el por qué piensas que los 18 meses son los correctos y no 10 y no 7. Fundamentame el por qué. Mayormente la fiscalía no hace esto. Alude mucho a esto. Evita, omite. No sé por qué. Pero siempre se debe de respetar cualquier tipo de presupuesto, por más que no esté regulado en el Código Procesal Penal. Bien, bacán. Vamos a analizar una casación 631-2015. Bien, más que todo en esta casación se determina, se analiza, se construye la idea del arraigo. Bien, recuerden, amigos, que el arraigo vas a encontrarlo en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que es que el juez va a tener que evaluar el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual y laboral. Bien, esas cositas es el arraigo. Si yo, fiscal, no encuentro un arraigo estable, pues obviamente puede haber un tal vez que haya peligro procesal. ¿Ven? Un tal vez, porque faltan más cosas. Todo debes de juntarlo para tu requerimiento de prisión preventiva. Bueno, voy a proceder a leer este fragmento. Dice que en la prisión preventiva es una medida de coerción de carácter personal, la cual consiste en privar de la libertad ambulatoria del imputado por un lapso de tiempo determinado, no es permanente, con la finalidad de asegurar su presencia en el proceso y así evitar la obstaculización o entorpecimiento del proceso. Asimismo, es una medida excepcional a la cual se tendrá que recurrir en última ratio. Tiene como presupuestos en el artículo 268, graves elementos de convicción, pronóstico de la pena, peligro procesal, proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. En este breve análisis abordaremos, bueno, se abordó por la Corte Suprema, todo lo concerniente al peligro procesal, en su acepción de peligro de fuga, el cual comprende tres dimensiones: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. Las mismas que tal vez son los fundamentos clave para determinar la viabilidad de la aplicación de una medida de prisión preventiva. ¿Qué entendemos por peligro procesal? El peligro procesal tiene un carácter esencialmente subjetivo y reconoce un amplio margen de discrecionalidad del juez, al juez. Como hemos indicado, es la regla que, en todo caso, fundamenta la legitimidad de la prisión preventiva. Son dos los peligros, considerados autónomamente, que la ley reconoce: peligro de fuga y de obstaculización. El primer peligro se alude en la función cautelar de la garantizar que se pueda, o sin un tipo de fuga, mientras que el segundo se traduce en la función aseguradora de la prueba, distinta de la propiamente cautelar, de dicha medida provisional, ¿no? Vamos a asegurar la prueba, todo lo que tenemos, sin ningún tipo de interrupción o de obstaculización por parte del investigado. Bacán. Presupuestos del peligro procesal. Tenemos, tal y conforme está señalado, el peligro procesal constituye
el requisito más importante de la prisión preventiva, puesto que a través de él se valoran las posibilidades de éxito o no del proceso penal, materializado no solo en su normal desenvolvimiento, sino en la futura aplicación de la sentencia. En ese sentido, el juez debe hacer un pronóstico para determinar cuáles serán las posibles que hagan presagiar que el imputado asistirá al proceso penal y no hará ningún tipo de maniobra tendiente a dificultar el mismo. Más que todo, amigos, el peligro de fuga, bien, se divide, bueno, perdón, el peligro procesal tienen dos cositas que se debe de analizar. Primeramente, el peligro de fuga, ¿no? Y de obstaculización. Hay que entender que el peligro de fuga, más que todo, es que el investigado se pueda escapar del país. Bien, por esa razón se debe de determinar sí o sí el arraigo. ¿Qué tan estable es el arraigo del investigado en el país? ¿No? Si viaja frecuentemente, si tiene propiedades fuera del país, el arraigo familiar, donde vive, donde reside, ¿no? Habitualmente, donde reside, si tiene casas, si tiene propiedades, y el arraigo laboral, donde trabaja, su remuneración vital, cuánto gana, cuánto comisiona, etcétera. Todas esas cosas se determina, se analiza en arraigo. Pero si hablamos de peligro de obstaculización, más que todo es si el investigado pueda destruir cualquier tipo de pruebas que obviamente salgan a su, bueno, no sean favorables para él, no sean favorables para él, y por esa razón los quema tal vez, los destruye, etcétera. O puede influir en las decisiones de los peritos. Oye, Juanito, ya me dijeron que tú te sacaron de la balística. Toma, pues esto, ya, pasa. ¿No? Influir en las decisiones últimas de los peritos, fiscales, jueces o funcionarios públicos. Eso es obstaculizar, interrumpir, entorpecer, ¿bien? La investigación. Bacán, perfecto. Como ya pueden ver, ya les mencioné tal cual, ¿no? El periodo de fuga y de obstaculización, también el periodo de fuga. Ahora, los plazos. Hasta acá me he entendido, chicas, sobre el peligro procesal de fuga y de obstaculización. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quién no ha entendido hasta acá o todo bien? ¿Sí? ¿Lo demás va a entender el peligro de fuga y de obstaculización? El arraigo laboral, el arraigo del país, el arraigo familiar, la obstaculización. Bacán. Listo. Los plazos están regulados en el artículo 272 de la prisión preventiva. En casos comunes, casos simples, tenemos, bueno, el fiscal puede solicitar 9 meses, se puede prorrogar hasta 9 meses más. Casos complejos, 18 meses y se puede prorrogar 18 meses más. En crimen organizado, 36 meses y se puede prorrogar hasta 12 meses más. Bien, bacán. Listo. Vamos por la siguiente medida. Bien, acá sí ya es la más suavecita, por así decirlo, a comparación con la prisión preventiva, la comparecencia restrictiva. Bien, bacán. De la apelación de la prisión preventiva, la incomunicación, el cese. Eso ya hemos hablado en la prisión preventiva. La comparecencia. Bien. Listo, artículo 287 del Código Procesal Penal. Bien. Chicas, un momentito, por favor. Voy a irme a los servicios higiénicos. Díganme 2 minutos, por favor. No se vayan a ir.
Muy bien, chicas, disculpen, estuve poniendo agua para poder tomar un café. ¿Me escuchan bien, chicas? Para poder seguir, por favor. Estoy un poco con la garganta. Mil disculpas, ¿bien? Estoy un poco con la garganta y tengo que hacerme un café. Ok, bacán, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿ven? Ya estamos terminando, no se preocupen. Comparecencia restrictiva. Acá vamos a ver a la cuñada de, de Castillo, que más que todo revocaron el cese de la prisión preventiva y lo pusieron para comparecerse con restricciones. Bien, cuando nos concurren los presupuestos de la prisión preventiva, es decir, cuando no se pudieron, no hay un peligro procesal o no hay peligro de obstaculización o la pena es inferior a los 4 años, pues puedes solicitar la comparecencia restrictiva, ¿no? El juez podrá dictar requerimiento de comparecencia con la condición de que se cumplan ciertas restricciones. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, se revocará la medida y se dictará el mandato de prisión preventiva. Las restricciones se encuentran establecidas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a leer una por una para que así puedan entender. No voy a explicarlo, no voy a ser largo, únicamente voy a leerlo, ¿bien? Porque acá más que todo son como que reglas. Si tú no cumples esto, pues no vas. Y así. Así que no se preocupen. Las restricciones. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. Sencillo. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días que se lo fijen. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho a la defensa. Con tu abogado tal vez, pero no con amistades, con Pepito o con Juanito. ¿Bien? La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten, ¿no? La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente. La vigilancia electrónica, ¿no? Y bueno, acá dice que el imputado que no haya anteriormente sujeto de sentencia condenatoria por delito doloso podrá acceder a la vigilancia electrónica. Se dará prioridad a los mayores de 65 años, los que sufren de enfermedad grave, los que adolecen de discapacidad física, las mujeres gestantes y la madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de la discapacidad permanente. Chicos, no sé si ustedes habrán visto un TikTok de esta palabrita, si se dice cónyuge o cónyuge. ¿Qué opinan, chicas? ¿Cómo es la palabra, cómo se pronuncia correctamente? ¿Cónyuge o cónyuge? Chicas, ¿qué opinan? ¿Cónyuge o cónyuge? Exacto. Ayer estaba viendo una audiencia de una demanda civil por divorcio, más que todo, y un colega, obviamente abogado de familia, decía o sea, que la cónyuge y tal cosita, pues, ¿no? Y obviamente eso trae muchas críticas, porque, a ver, a estas alturas, ya como litigante, pues decir cónyuge no es lo correcto, ¿no? Al igual que, más que todo eso ya es clases de ortografía, ¿no? Pero créeme, amigos, que desde ya les digo que vean mejorando eso, porque cuando entras a la fiscalía o cuando ya litigues o cuando ya tengas tu propio consultorio, pues obviamente esas cositas dejan mucho que decir, ¿no? Pero bueno, son recomendaciones que siempre no hacen mal a nadie, ¿bien? Pero bueno, cónyuge, ¿no? Como si fuera J, cónyuge, no cónyuge, con la G de gato al último, cónyuge, no, cónyuge, vaca. Perfecto. Hasta acá ya hemos terminado respecto a lo que corresponde con la comparecencia restrictiva. Es una menos gravosa que la prisión preventiva. Siempre la más gravosa va a ser la prisión preventiva. Bien. Impedimento de salida.
Artículo 295. Para el impedimento de salida, la pena debe ser mayor a 3 años. En cambio, en la prisión preventiva, la pena era mayor a 4 años. Pero si estamos hablando de un impedimento de salida, la pena va a ser menos de 3 años. El fiscal requerirá ante el juez de la investigación preparatoria que se expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o que deje o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije. Que sea indispensable para la indagación de la verdad, ¿no? O sea, que su presencia obviamente pueda perjudicar o no, si toca un tema del país, pues obviamente podemos aplicarle, o bueno, mejor dicho, interponer un impedimento de salida. Igualmente, esta medida puede dictarse a un testigo importante por un plazo máximo de 4 años. Deberá indicarse el tiempo y duración de la medida. El delito atribuido tiene una pena privativa de libertad mayor de 3 años, primer requisito. El segundo requisito es que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos, esto es alcanzar la verdad procesal. Más que todo es si hablamos de un peligro procesal, en pocas palabras. Bien, y eso es referente al impedimento de salida. No hay más que decir. Bien, prisión preventiva superior a los 4 años, impedimento de salida mayor de 3 años, que la pena sea mayor de 3 años. Bien, son cosas muy distintas. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de coerción real. Cuando hablamos de coerción real, bien, es que obviamente estamos privando de algo, pero que ese algo recaiga sobre un bien. Bien, coerción real. El primero y más conocido tenemos el embargo. Eso que dice, oye, tengo miedo que me embarguen mi casa, mi carro. Tengo una deuda con el BVA, tengo una deuda con el Interbank. Me pueden embargar, ¿no? Embargo. Bacán. Artículo 302 del Código Procesal Penal. ¿Alguien puede leerme ese artículo, por favor? ¿Tiene el código a la mano? ¿Sería tan amable? Siento. ¿Qué opinan, chicos? ¿Tienen el código a la mano? Bueno. En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria, acá falta la coma, el fiscal de oficio o a solicitud de parte indagará sobre los bienes libres, ¿no? O derechos embargables al imputado y al tercero civil responsable, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas de delito o del pago de las costas. Si tú tienes una deuda, si tú justamente tienes, bueno, has cometido un delito y tienes que pagar la reparación, bueno, la indemnización o reparación civil, pues obviamente no tienes tu dinero para poder sustentar ello, bueno, pero no puedes pagar ello, vamos a embargarte tus bienes para justamente venderlos, ¿no? Y así poder pagar lo que tú debes o ya sea lo que tú estás por la reparación civil, ¿bien? Es una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra del imputado y del tercero civil responsable si lo hubiera, a fin de garantizar la efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiona la conducta delictiva. En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria, ya acá justamente he copiado lo que dice el artículo del Código Procesal Penal. Lo puede solicitar el fiscal o el actor civil, ¿no? Ya sea tú no me estás pagando la reparación civil, solicito el embargo para así vender tus propiedades y ese dinero poder pagar o solventar los gastos que hasta el momento, bueno, las costas que hasta el momento no me has pagado. Bien, eso es embargo. Tal vez civilmente hablando, una medida cautelar del embargo es cuando uno tiene una deuda con un banco y no tienes para poder pagar. El embargo va a servir para así estas cositas que tú tienes, venderlas y de los bienes transformarlo a dinero, para así poder pagar todo lo que tú estás debiendo a tal entidad.
Bien, bacán. Siguiente, orden de inhibición. Artículo 310 del Código Procesal Penal. En los casos en que tiene lugar el embargo, pero este no se puede hacer efectivo porque no se conocen bienes del afectado o porque estos no cubren el monto, se puede solicitar orden de inhibición. El fiscal o el actor civil, en su caso, podrá solicitar, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 303 del embargo, que el juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribiría en los registros públicos. Es una medida sustitutiva del embargo. No es igual que el embargo. El embargo es justamente sacar tus bienes, venderlos. La inhibición es como que en pocas palabras poner un candado y que nadie lo agarre hasta que no haya una solución o simplemente congelarlo. Es la prohibición del imputado o del tercero civil para realizar actos de disposición. Como ya mencioné, es para congelarlos, para que no puedas hacer nada con ellos o no puedas disponer de esos bienes que justamente están en orden de inhibición por el fiscal o que lo puede solicitar el actor civil. Bien, orden de inhibición. El desalojo preventivo. Artículo 311 del Código Procesal Penal. Se trata de una medida real, inmediata y con fines de aseguramiento del patrimonio afectado, más que todo en los delitos de usurpación. Bien, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en términos de 24 horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre y cuando que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse en cualquier estado de la investigación preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión de delito y el derecho del ofendido. Esto lo puede solicitar el fiscal o el agraviado. Hay una casación muy famosa que te habla sobre, casación 1063-2019 de Moquegua, sobre el desalojo preventivo, la usurpación clandestina y la congruencia procesal. Bien, ya tal vez le puedo compartir esa jurisprudencia, pero es muy interesante sobre el desalojo preventivo. No es muy tocado, pero mayormente es bueno tener idea, menos una noción pequeña sobre cada medida de coerción real. Los que se van a dedicar a lo que corresponde delitos de corrupción, delitos de violación sexual, pues serían las medidas de coerción personal. Si te vas a dedicar a todo lo que es propiedad o inmueble, pues esto te lo debes de memorizar 100%. Bien, medidas anticipadas no es muy tocado. La incautación. Artículo 316 y el 317 del Código Procesal Penal. La incautación o secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por orden judicial. O sea, hay un mandato por parte del juez, del Poder Judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica, la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. Pueden ser incautados los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, siempre que exista peligro por la demora. Pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la policía o por el Ministerio Público. No sé si ustedes han escuchado, oye, me han incautado mis bienes o me han incautado mis mercaderías. ¿Han escuchado esa palabrita? Oye, me han incautado cierto bien que venía en transporte. ¿Han escuchado ello? ¿Están vivos? Chicas, chicos, no sé si han escuchado que me han incautado mis bienes. Me han incautado esa mercadería que estaba viniendo de transporte fuera de Lima. La clásica, ¿no? Obviamente para incautar tú una cosa debe de haber una orden judicial.
sin ninguna orden judicial tú no puedes hacer nada, no puedes incautar nada. Este incautamiento obviamente entra un trámite, incautan los bienes, detallan de cuántos bienes son, quién estaba conduciendo o para dónde iba, qué es lo que contiene, quién fue la persona contratada, o sea, todas esas cositas. Y eso obviamente por parte de la Fiscalía debe haber ahí un representante del Ministerio Público para solicitar e ir de oficio para así poder seguir con la medida coercitiva. Pero obviamente esta medida coercitiva es real y al ser real no va a recaer sobre la persona, sino sobre esa cosa, sobre ese bien. Y esa cosa sería la incautación. Tened en cuenta, amigos, que si hablamos de incautación real con incautación personal, son cosas muy distintas. En una, perdón, sobre medida de coerción personal con el real son cosas muy distintas. Una medida de coerción personal siempre va a recaer en la persona, en un ser humano. En una medida de coerción real va a recaer sobre un bien, sobre una cosa. Bien, eso debe grabarse por completo, por favor. He dejado diapositivas que algunas no he hablado debido a que no es muy tocado. Obviamente siempre va a ser importante, por eso que lo puse, pero no lo he hablado porque como ya mencioné, hay cosas que debemos de tomar en cuenta y hay cosas que no, pero siempre es bueno repasarlas en sus ratos libres. Bien, igual de todas formas puse ahí los principios que no he hablado en la conferencia sobre las medidas de coerción, algunas que tampoco he tocado. Hasta acá, si mal no recuerdo, se termina la videoconferencia. Bien. ¿Tienen una pregunta hasta acá, chicas? ¿Qué opinan? ¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿Todo claro hasta acá, chicas? Chicas, chicos, ¿todo claro hasta acá? ¿Se encuentran ahí?